Desde el primer hasta el último grado, sufrí acoso escolar muy intenso a todos los niveles. Mi etapa escolar estuvo marcada por mucho sufrimiento y mucho trauma. Por definición, una persona autista es diferente y puede resultar desconcertante para otras personas. ¿Por qué mi hijo es así? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Es culpa mía? ¿Por qué los demás niños son tan fáciles y el mío tan increíblemente difícil en todos los aspectos? Se trata de un fenómeno que en ocasiones se puede considerar una enfermedad según todos los criterios médicos. Sin embargo, ese mismo fenómeno también se puede considerar en esencia una variante de la norma. Podemos reproducir aspectos del desarrollo del cerebro humano en el laboratorio, es decir, recrearlos. Siempre digo lo mismo. Mi mente es mi mejor amiga y mi peor enemiga al mismo tiempo. El sistema puede fallar. Y cuando el sistema aquí arriba falla, me quedo incapacitado para actuar. Los autistas son personas diferentes y no son iguales entre sí. A algunos apenas se les nota, otros tienen graves discapacidades. No solo sus diferentes manifestaciones hacen difícil comprender el autismo, las causas también son un misterio. ¿Qué es exactamente el autismo? Científicos de todo el mundo buscan las causas de este trastorno. Se vende desde hace unos años, pero el año pasado apenas lo produjeron. Lo voy a mirar. Nos gustaba tanto que teníamos demasiadas expectativas. Yo diría que tú tenías demasiadas expectativas. Lo elogiaste mucho, ¿sabes? En el jardín de infantes me di cuenta de que muchos niños hacían las cosas de manera diferente a como las hacía yo, y que la mayoría manejaba las situaciones más diversas, sobre todo las incomodidades, ya fueran banales o graves, de manera diferente a como yo lo hacía. Pero nunca lo cuestioné. Nunca. Para mí era algo normal y durante años no fui consciente de lo agotador que era y que en realidad no era tan normal. Jacob Hoffman, de 17 años, trabaja en una tienda de artículos para actividades al aire libre y senderismo. Tiene un trastorno del espectro autista, pero aquí no se nota que es diferente a la mayoría de las personas. Fiesta de Pascua con la familia Klusener. Para Ben, de 8 años, y Henry, de 10, no es solo un día divertido, sino también especialmente agotador, como todo lo que se desvía de la rutina diaria. Siempre decimos que, en teoría, Ben podría ocupar al menos a 3 adultos a tiempo completo. Ben está activo todo el tiempo, tanto verbal como físicamente. Con Henry es justo lo contrario. Si lo dejara, se pasaría todo el día en su habitación, solo. Para Henry hemos establecido un horario semanal porque lo necesita muchísimo. Necesita una estructura. Las dificultades de Ben y Henry no se notan a simple vista, pero ambos niños tienen la acreditación de discapacidad grave y un cierto grado de dependencia. Ben y Henry son autistas, al igual que Bianca Brauerlich. Desde mi infancia tuve un comportamiento llamativo. Los estímulos sensoriales me sobrecargaban muy rápido. Ya de bebé y de niña no podía estar mucho tiempo en lugares con mucha gente. Siempre estaba encerrada en mí misma. Era muy introvertida. El contacto con otros niños de mi edad era un gran problema para mí. Me costaba mucho entablar contacto, relacionarme.
A menudo me faltaba por completo la motivación. No me diagnosticaron autismo hasta los 15 años. Antes de eso, mis papás me llevaron de clínica en clínica y tuvieron que escuchar muchas veces que no me estaban educando bien. Las personas autistas son diferentes. Tienen grandes dificultades para comprender a los demás, interpretar las expresiones faciales y el lenguaje corporal, adivinar lo que piensan y sienten los demás, hacer amigos e interactuar socialmente. A menudo lo logran, pero con un gran esfuerzo. Lo hacen con el intelecto, no con la intuición. El autismo es un trastorno profundo del desarrollo neurológico. Los síntomas y la gravedad varían mucho. Antes, el autismo infantil, el síndrome de Asperger y el autismo atípico se consideraban afecciones separadas. Actualmente se habla de trastorno del espectro autista como término genérico. En todo el mundo se investiga qué alteraciones en el desarrollo del cerebro y del sistema nervioso lo provocan. Hallo, guten Morgen zusammen. En la Clínica Universitaria de Friburgo, el médico jefe Ludger Tiberts van Eltz es uno de los psiquiatras más destacados de Alemania en el campo del autismo. En su clínica le da especial importancia a este tema. El tema del autismo llegó a nosotros en 2004-2005 y en solo medio año habíamos establecido una unidad de atención médica para personas con este trastorno. El consultorio se llenó enseguida. Fue algo que desarrollamos con bastante rapidez. Se trata de un fenómeno que en ocasiones se puede considerar una enfermedad según todos los criterios médicos. Sin embargo, ese mismo fenómeno también se puede considerar en esencia una variante de la norma. Jacob es un autista altamente funcional. Como la mayoría de los autistas, tiene una percepción diferente y dificultades para interactuar socialmente. Cuando las cosas se ponían difíciles en la escuela, siempre decía que prefería trabajar duro durante toda la semana, incluso los domingos, antes que ir un solo día a clase. En el trabajo me aceptan tal y como soy. Me interesa mucho lo que hago. Me divierte muchísimo estar en casa conectado a Internet, informándome bien sobre los artículos que tenemos en la tienda, cómo funcionan, de qué materiales son. Eso me llena. Pero sobre todo, allí me siento seguro. Socialmente, me encuentro en un entorno totalmente seguro. Jacob aprendió a adaptarse a la sociedad, una estrategia que se conoce como enmascaramiento. Para él supuso un gran esfuerzo diario. En la escuela fue un verdadero problema. En la tienda no. Aquí está en su elemento, conoce cada chamarra y cada pantalón. Creo que para Jacob sería un gran problema hacer cosas que no entiende o que cuyo sentido no le quede claro. Creo que tiene una fuerte aversión a ello, quizás un poco más que otras personas que dicen, lo hago así y ya está. Creo que es algo que puedo entender muy bien, pero que quizá en su caso es un poco más pronunciado. También tiene una forma muy especial de tratar a los clientes. Es muy objetivo, muy pragmático y no se involucra en conversaciones. No necesita presentarse de forma personal, sino que a una pregunta clara, Jacob da una respuesta clara y muy competente. Esta es la afición de Henry y mía. A Henry no le interesa la equitación, pero le gusta mucho Holly. Y también otros caballos. Y otros caballos, sí. En realidad te gustan todos los caballos. Los caballos suelen mostrar compasión. Por ejemplo, cuando estoy triste, ellos lo sienten, lo perciben. Sí, eso es lo que me gusta de los caballos. Los caballos son muy sensibles. Perciben mucho a través de estos pelos sensoriales. Por eso tienen tantos. Nos dimos cuenta de que Henry era diferente a los demás niños, básicamente desde que era un bebé.
Las primeras semanas fueron normales, pero en algún momento empezó a gritar como un loco. No podía controlarse en absoluto y yo tampoco podía controlarlo. Siempre daba la sensación de que los estímulos a su alrededor lo sobresaturaban, por lo que a menudo me aislaba con él. Luego empezó a ir al jardín de infantes y allí pronto quedó claro que tenía dificultades para interpretar los sentimientos de los demás niños. No podía evaluar el miedo y la tristeza. A menudo, Henry reaccionaba con violencia hacia otros niños y desarrolló cada vez más tics. ¿Por qué mi hijo es así? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Es culpa mía? ¿Por qué los demás niños son tan fáciles y el mío tan increíblemente difícil en todos los aspectos? Queríamos saber qué pasaba con Henry. ¿Estábamos haciendo algo mal? ¿Le pasaba algo? ¿Necesitaba ayuda? No quiero decir que nos sintiéramos abrumados por la situación, pero simplemente no sabíamos qué hacer. El comportamiento de Henry era claramente autista. Sin embargo, tardaron en diagnosticárselo. Tras 2 años de innumerables visitas a médicos, un especialista reconoció que Henry tenía un trastorno del espectro autista. El hermano de Henry, Ben, también mostraba un comportamiento atípico desde pequeño, pero esta vez los Klusener sabían qué hacer. Ben siempre se ha interesado por los insectos. En el jardín de infantes, no jugaba con los demás niños, sino que se sentaba en el suelo y removía la tierra con palos hasta que veía algún insecto. Pero Ben no solo es autista, también tiene TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Esto no es infrecuente, 1 de cada 2 autistas también desarrolla ese trastorno. Y entonces supimos que somos papás de 2 niños autistas y uno de ellos además con TDAH, lo que nos dejó un poco descolocados. Y ha sido, y es mucho esfuerzo. Las personas autistas suelen desarrollar un gran interés por determinados temas u objetos. El interés especial de Ben son los insectos. Es una enciclopedia andante sobre insectos y tiene algunos ejemplares especiales en su habitación. Bianca, de 33 años, produce su propio podcast sobre el autismo. Hola, bienvenido. Por fin, un nuevo episodio, aunque con algo de retraso, y no has venido solo. Su invitado de hoy es Gregors Biedak-Schwenk, de un centro de terapia para autismo en Bremen. Este es Aaron, es un caniche real y un perro de terapia entrenado. Muchas personas autistas tienen una conexión especialmente buena con los animales, con los que no se sienten presionadas a comunicarse de una manera determinada. Siempre he mostrado claras anomalías en mi comportamiento, en mi comunicación y en mi interacción social a todos los niveles. Y en ocasiones me ha resultado muy difícil entablar comunicación. Esto se debía en gran medida, y creo que es un tema muy importante, a la dificultad de establecer lo que se denomina una referencia específica de especie. Me gusta mucho usar este término porque creo que es un concepto muy importante y muy infravalorado en el ámbito del autismo. La cuestión es que yo no me veo reflejada en mis semejantes, no veo el yo en el tú. Por cierto, eso también ocurre en el caso de los autistas altamente funcionales, que por supuesto lo compensan cognitivamente. Bianca empezó a hablar tarde, tiene tics y sufre una desorientación total. Debido a sus graves discapacidades, en su infancia le diagnosticaron una discapacidad intelectual, un diagnóstico erróneo. Se trata de un caso grave de autismo. Hoy en día, con la ayuda de un asistente, lleva una vida autónoma.
Un trastorno del espectro autista se caracteriza por particularidades en la comunicación. Esto se refiere al habla y al intercambio de información con otras personas, lo cual se debe fundamentalmente a que las personas autistas les resulta más difícil adoptar la perspectiva de otras personas de forma espontánea. Es decir, comprender lo que otras personas tienen en mente. En realidad, esta es una habilidad que se desarrolla aproximadamente a los 4 o 5 años de edad en las personas neurotípicas, y es uno de los problemas fundamentales de las personas autistas, un problema que está relacionado con otras particularidades incluidas en los criterios de definición del autismo, sobre todo la necesidad de rutinas, de procesos siempre iguales y previsibles en la vida cotidiana. También los intereses especiales y las particularidades sensoriales. Las personas autistas tienen dificultades o a menudo les resulta desagradable que las toquen. También los olores pueden resultarles muy intensos, así como los ruidos muy fuertes y desagradables. A diferencia de la mayoría de las personas autistas, Jacob tuvo durante años una buena socialización en la escuela. Tiene amigos e incluso una pareja, Anna. Era muy buen estudiante, aunque no entendía algunas cosas y no quería aceptar otras. Discutía con los maestros. También los insultaba cuando se pasaban de la raya. Me negaba a hacer cosas que no consideraba correctas. Al principio, en la clase, Jacob tenía una actitud muy segura de sí mismo. Nadie podía hacerle nada. Esa fue mi primera impresión de él, incluso cuando aún no lo conocía muy bien. Y luego, cuando nos conocimos un poco mejor, me di cuenta de que lo encontraba muy divertido, que tenía un sentido del humor particular, que tenía prioridades e intereses muy diferentes a los de las personas que conocía en mi entorno. Y eso me atrajo, me pareció genial. A partir del 9º grado, a Jacob le resultó cada vez más difícil ir a la escuela. Le costaba integrarse y adaptarse. Este fenómeno, conocido como enmascaramiento, resulta muy agotador para las personas autistas y a la larga puede provocarles enfermedades. La primera vez que estuve realmente deprimido fue a finales de 2022. Estaba tan desanimado que caí en una situación grave. Ya nada funcionaba. Me levantaba por la mañana para ir al colegio, pero ya solo de pensar que tenía que hacerlo me daban ganas de pegarme un tiro en la cabeza. Algunos días me iba a casa mucho antes y me echaba a dormir, hasta las 8 de la noche. Luego me levantaba, me volvía a dormir a las 10 y al día siguiente volvía al colegio. Cuando acababa la escuela, se acababa el día. Con la creciente atención que se presta al problema del autismo, también aumenta el número de casos diagnosticados. Según la OMS, aproximadamente 1 de cada 100 niños se encuentra en el espectro autista. Los especialistas siguen diagnosticando los casos de autismo basándose principalmente en el comportamiento observable. Sin embargo, a menudo es difícil trazar la línea divisoria entre el autismo y el no autismo. Bianca ha adquirido un gran conocimiento sobre el tema y quiere entrevistarse con el profesor Tivars Van Els. Lo que fundamentalmente hacemos en el diagnóstico del autismo es la anamnesis del desarrollo personal, así se llama. Es decir, hacemos un cuestionario muy detallado sobre cómo ha sido la vida de esa persona desde su nacimiento hasta ahora. ¿Usted fue víctima de acoso o marginada? ¿Tenía amigos? ¿Socializaba bien? Bueno, fue muy difícil. En el jardín de infantes todo fue bien, pero a partir de la primaria ya no. Desde el primer año sufrí mucho acoso, incluso con violencia física. ¿Y eso que escuchamos antes, ese sonido de la computadora le molestó mucho?
¿La distrajo? Sí, por un momento mi mente se fue a otra parte. ¿Le molestó el volumen o el sonido en sí mismo? Simplemente el que de repente apareció un estímulo que yo no podía prever. La entrevista es en realidad la parte fundamental que debe ajustarse a todas las directrices para el diagnóstico del autismo, pero también para el diagnóstico de otros trastornos del desarrollo como el TDAH. Pero también realizamos otras pruebas, por ejemplo, que cuando sales a buscar a la persona a la sala de espera, vas con las manos ocupadas cargando algo y dejas caer un lápiz y observas, ¿reacciona con sentido social, te ayuda y lo recoge? También hacemos pruebas de reconocimiento de emociones. Observamos si pueden percibir las emociones clásicas: alegría, enfado, ira, asco. Y ahora puede hacerlo usted. Sí. Haga clic una vez abajo a la derecha. 10 segundos. Sorpresa y miedo no son nada fáciles. Son muy similares, sí. Y de no sé. Sin embargo, en total usted acertó en 20 de 28. Por lo tanto, usted está completamente en la media. Para nosotros ese sería un resultado totalmente normal. Sí, porque en la terapia del autismo he aprendido mucho sobre la interpretación de las expresiones faciales. Muchas personas con autismo sienten que al recibir el diagnóstico les ayuda mucho porque explica y legitima su diferencia y porque las libra de sentimientos de culpa. Yo suelo decir que el diagnóstico es el reconocimiento de lo estructural. Lo que me pasa es que tengo una estructura autista, por eso siempre he tenido todos esos conflictos, por eso siempre fui un solitario en la escuela, por eso me quedaba solo en el recreo, por eso me interesaban las enciclopedias y no el fútbol como a todos los demás. La escuela supone un gran reto para los niños con trastornos del espectro autista. Sin un acompañamiento escolar y otras ayudas especiales, les resulta muy difícil seguir las clases. Por eso es importante que el autismo se diagnostique lo antes posible. Aquí tenemos 6 y aquí 10 y juntos son, 16. Muy bien. Si Ben se siente abrumado en clase, puede retirarse a la sala contigua. Ben, ¿vuelves antes de que suene el timbre? Ben. No oí nada. En la escuela le resulta muy difícil. Se nota que está muy desconcentrado, muy inquieto. Constantemente tiene algún proyecto en la cabeza que tiene que llevar a cabo ahora mismo, tanto en la escuela como en casa. Necesita acompañamiento constante porque en cuanto algo no sale como él quiere, se vuelve loco y las cosas vuelan por los aires. Eso es muy difícil. ¿Dónde está tu superlápiz? ¿Tengo que copiarlo todo? No es mucho. Ok. Está bien. Simplemente no es lo que uno desea para su hijo. Cuando lo descubres, te llenas de dudas. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Tenemos que sacarlo de esta escuela? ¿Tendrá que ir a una escuela especial? Cuando ves lo mucho que está sufriendo, te duele muchísimo. A veces dice cosas como, ¿por qué soy tan tonto? Soy un retrasado mental. Y luego se golpea a sí mismo y dice, ¿quién me puso eso ahí dentro? Quiero que salga de ahí. Te rompe el corazón. Es horrible.
Para los niños autistas, la escuela es un reto, no solo por el contenido de las clases y la pedagogía basada en el diálogo, porque esa no es su forma de aprender, sino también porque probablemente los demás niños no los aceptarán, sino que se burlarán de ellos y los acosarán. Quizás los maestros tampoco los entiendan. Por lo tanto, es fundamental que los maestros y los demás niños comprendan cómo ve el mundo un niño autista. Tienen que apoyarlo en lugar de criticarlo. También debemos explicar a la persona autista, y eso es lo que hago como médico, que las personas son extrañas y a veces realmente tontas. Son increíblemente crueles y no entienden. Pero algún día lo harán. Quiero evitar que los comentarios despectivos destruyan la autoestima de la persona autista. Muchas personas autistas hablan de una guerra en la cabeza, una ambivalencia constante de pensamientos. Siempre digo lo mismo. Mi cabeza es mi mejor amiga y mi peor enemiga al mismo tiempo. Yo estoy predestinado para las humanidades, para los idiomas, para el conocimiento objetivo y para la retórica. En ese sentido, mi cabeza es mi mejor amiga porque me proporciona esas herramientas. Pero también es mi mayor enemiga, porque puede bloquearme cuando menos me conviene y el sistema puede colapsar. Y cuando ese sistema, ahí arriba, colapsa, me quedo incapacitado para actuar. En general, los niños con un trastorno del espectro autista llaman la atención antes que las niñas. En el caso de Bianca, su diferencia se notó claramente desde su más tierna infancia, pero eso es más bien una excepción. Durante mucho tiempo, pensamos que el autismo era un fenómeno masculino y que solo afectaba a unas pocas mujeres. Pero en los últimos 10 años hemos descubierto que afecta a muchas niñas y mujeres. El hecho es que hay el doble de niños que de niñas, pero además, las niñas autistas son mucho más hábiles ocultando su autismo. Reprimen sus rasgos autistas, observan, analizan e imitan. Actúan como en un teatro. Deberían ganar un Oscar cada día por su interpretación de una adolescente típica, pero eso es agotador. No son ellas mismas, y eso puede provocar depresión. Desde el primer hasta el último grado, sufrí acoso escolar muy intenso a todos los niveles, incluyendo agresiones físicas. Además, tenía profesores que no sabían qué hacer. También tuve algunos profesores muy buenos que se esforzaron mucho por ayudarme, pero en general diría que mi etapa escolar estuvo marcada por mucho sufrimiento y mucho trauma. Pero Bianca no se dejó vencer por eso. Con la ayuda de un tutor escolar, obtuvo su título de bachillerato y estudió en la universidad. Ha convertido el autismo en su profesión. Meine Hände sagen heute Guten Tag, ihr Lieben. La profesión principal de Bianca es terapeuta en el Centro de Terapia para el Autismo de Bremen. Weil ich dich so gerne mag. El autismo no tiene cura, pero la vida de las personas afectadas puede mejorarse con un apoyo especial. Los enfoques terapéuticos deben adaptarse individualmente a cada persona autista. Ige Özdemir no habla. En la terapia ha aprendido a comunicarse con la ayuda de un dispositivo llamado Talker. ¿Quieres una galleta? Muy bien, lo entendí, genial. Ige, pediste una galleta y lo entendí. Bueno, no es que por ser autista yo tenga un vínculo espiritual invisible que me conecte con todas las demás personas autistas de la sala
y que de repente se establezca una conexión intensa. Al contrario, las personas autistas también pueden exasperarse unas a otras. Pero lo cierto es que a veces puedo identificar ciertos comportamientos de forma muy rápida, espontánea e intuitiva. Además, tengo la ventaja de que resulta fácil el no tomarme los comportamientos desafiantes como algo personal, porque puedo entender perfectamente de dónde provienen. Sí, sé que no tienes ganas, pero lo lograremos. Ige, mira, es un poco más difícil, pero lo lograremos. Sí, está bien. Genial. Sí. Está bien, Ige. Una característica del autismo es que a menudo las personas afectadas tienen aptitudes muy desiguales. En lo que respecta a la cognición social, la competencia social a menudo y por su naturaleza no son muy capaces y por lo tanto a menudo se les sobreestima y se les subestima por igual. A menudo se presenta el problema con las personas autistas, especialmente con aquellas que no pueden hablar bien y son poco verbales, que se subestima por completo su capacidad real. Algunos piensan que solo pueden trabajar en un taller ensamblando objetos simples, por ejemplo, aunque en realidad son capaces de realizar tareas muy exigentes en matemáticas u otras áreas técnicas. Y al mismo tiempo también puede ocurrir cuando las personas tienen un nivel verbal relativamente alto que nadie crea que puedan tener problemas. Te podemos ayudar. Ige padece una forma grave de autismo. A pesar de ello, es capaz de aprender y está progresando. Las causas de los trastornos del espectro autista son diversas. Rara vez se pueden determinar desencadenantes claros. Por ejemplo, ciertos medicamentos, infecciones de la madre durante el embarazo, partos extremadamente prematuros o enfermedades cerebrales inflamatorias en la primera infancia. El grupo más grande son las personas en las que no se encuentran causas secundarias reconocibles, pero que a menudo tienen antecedentes familiares positivos. Es decir, por ejemplo, uno de los padres tiene una estructura similar, que el padre tenía una estructura autista o la madre tenía una estructura autista reconocible. A menudo esto también se puede rastrear bastante bien en el árbol genealógico familiar. Entonces tenemos lo que se llama autismo de origen multigénico. Según las estimaciones, el autismo es hereditario hasta en 80% de los casos. Hoy en día, los Klusener también sospechan que el autismo se ha transmitido genéticamente en su familia. Mientras tanto, se han adaptado a vivir con el autismo y el TDAH. Nuestra vida cotidiana es, en realidad, poco espectacular. Esto se debe a que ninguno de los dos quiere verse con nadie. Una vez a la semana tenemos terapia. Henry va a fisioterapia y ambos reciben apoyo para el autismo. Y yo tengo que organizarlo todo muy, muy bien. Los niños necesitan mucho tiempo para ellos mismos y es un gran reto ayudarlos en su aprendizaje. Tenemos que trabajar mucho en casa. En toda la casa hay artificios para organizar la vida cotidiana, como horarios hechos a base de pictogramas. A las personas autistas no les explicas las cosas 5 veces, se las explicas 500 veces. Y aún así, a menudo no obedecen porque no entienden tus razones. Aprenden algunas cosas de memoria sin entender. En el caso de Henry, esto era muy evidente, ya que, en principio, siempre hacía lo contrario. No entendía las frases condicionales, las consecuencias, por así decirlo. Este es un gran problema en las personas con autismo, que no entienden las consecuencias, no pueden relacionarlas. Por eso los castigos no funcionan con ellos, no los comprenden. Y eso, por supuesto, hace que la educación sea tan difícil.
En todo el mundo se está investigando intensamente sobre el autismo, por ejemplo, en Austria. Allí Jürgen Knoblich y su equipo han dado un gran paso en la investigación de los genes causantes de la enfermedad. Podemos reproducir aspectos del desarrollo del cerebro humano en el laboratorio, es decir, recrearlos. Para ello tomamos células madre que podemos obtener de cada paciente y dejamos que estas células madre se desarrollen en tejido cerebral humano. Y podemos hacerlo tanto en células de personas sanas como de personas que padecen enfermedades del desarrollo neurológico. Y así podemos observar la diferencia. Mediante la investigación con células madre, han desarrollado una técnica que permite estudiar los efectos de diferentes mutaciones genéticas simultáneamente en células individuales en los denominados organoides cerebrales, es decir, minicerebros humanos. Son organoides de 90 días. Muy bien. Son los del repórter JFP. Vamos a verlos. Se ven muy bonitos y consistentes. Hay ciertos procesos que nos hacen, especialmente a los seres humanos, particularmente vulnerables a los trastornos del desarrollo neurológico, como el autismo. Y hemos encontrado ciertas células nerviosas que son especialmente sensibles y que se ven afectadas a menudo. Y eso por ahora no representa una oportunidad de curación, pero, por supuesto, también hay que entender que la ciencia siempre es una red. Y cuanta más información tenga sobre estos genes individuales y sobre su interrelación, más específica podrá ser la investigación. Lo que hemos hecho ahora es desarrollar un método para poder realizar este tipo de investigación en tejido humano. Y de eso estoy especialmente orgulloso. Hola. Hola. Ya probamos este nuevo protocolo. Y ahora todo tiene muy buen aspecto. ¿Qué opinas? Genial. Quedó genial. Mira estas rosetas de aquí. Es una auténtica producción en masa. Podemos hacer una toma de pantalla y añadirlo a nuestra biblioteca, ¿no? Existe un fenómeno en el cerebro humano por el cual, aún después del nacimiento, muchas células nerviosas siguen migrando al cerebro para formar parte de él. Esta es una gran diferencia con respecto a la mayoría de los animales. Son cosas que se han descubierto en los últimos años. Y esta generación muy tardía de neuronas, que llegan después del nacimiento, afecta principalmente a las áreas del cerebro responsables de procesos que son específicos del ser humano, como la corteza prefrontal, donde converge toda la información y tomamos decisiones. Y esta migración de neuronas después del nacimiento podría ser responsable de muchas enfermedades. Hemos descubierto que al menos algunos genes del autismo están involucrados en esos procesos. El futuro dirá si eso significa que estos procesos son responsables del autismo. Knoblich pudo demostrar que las 36 mutaciones genéticas que se sabe que causan un alto riesgo de autismo provocan cambios concretos en el desarrollo del cerebro, pero por el momento, la mejor manera de ayudar a las personas afectadas sigue siendo la terapia individual. Emela Pamuk, de 12 años, lleva 2 años en el Centro de Terapia para el Autismo de Bremen. De hecho, a Emela le diagnosticaron autismo infantil en la primera infancia y se ha desarrollado también que ahora puedo dejarla sola durante su terapia. Podría ir a tomar un café sabiendo que cuando regrese su tarea estará lista. Puedo confiar en ella. Puedes elegir una tarjeta.
Voy a hacerlo con mi perro. Espera. Y ahora, tíralos. Sí, muy bien. Vamos, haz el último. Vaya, vaya. Vaya. Nuestro objetivo aquí, como terapeutas, es siempre que los métodos que funcionan en el entorno protegido de la terapia se transfieran luego al exterior, a otros contextos. El gran objetivo, el objetivo a largo plazo, es siempre lograr la mayor participación social y cultural posible de las personas con autismo y que puedan vivir de la forma más autónoma posible. Es una suerte que yo no sea uno de los que empiezan a gritar o que se derrumban por la menor trivialidad. Aunque la verdad es que sí sé lo que hago, pero no se me nota. Y eso es lo bueno. Eso es lo que quiero decir, que soy altamente funcional y eso es genial. No todos los casos de autismo son una enfermedad. Yo llamo al autismo diagnóstico estructural porque consiste en un conjunto de características de la persona, como podría ser la estatura, por ejemplo. Un buen ejemplo de diagnóstico estructural sería la miopía. Si no la reconoces, no se te ocurriría la estrategia de compensación más sencilla, ponerse gafas. Y por supuesto, con las gafas no cambias nada del diagnóstico estructural de miopía, pero has compensado casi por completo sus efectos. Y lo mismo ocurre con el autismo, que siendo una particularidad estructural, no puedes eliminarlo ni quieres hacerlo. Todo el mundo debe y puede ser como es, pero por supuesto es importante que en algún momento te des cuenta de que eres diferente a los demás. Yo describiría mi vida con 2 hijos autistas como muy variada y muy bonita. Te hacen ver más allá de tus propios límites. Y lo que realmente me han enseñado es que no siempre hay que fijarse solo en una misma y que cada persona es como es y se merece un lugar en la sociedad. Lo que un niño autista necesita de sus padres es amor y aceptación. Aceptarlo tal y como es, estar ahí para él, apoyarlo y animarlo. La persona autista necesita sentirse amada. Lo mejor que los padres pueden dar a su hijo autista es amor incondicional. El autismo es complejo y tiene muchas facetas. Esto dificulta su diagnóstico y su investigación. Partes importantes del espectro de este trastorno siguen siendo un misterio. Por ahora, las personas con autismo solo pueden esperar que la sociedad les comprenda mejor y les tome en cuenta.